El valle del río Aragón se encuentra en el sector central del Pirineo aragonés. Es recorrido por dicho río y flanqueado por importantes macizos montañosos como los de Lecherines, Aspe y Collarada, que con sus más de 2.800 metros constituye el punto culminante de la zona. Este valle, de 23 kilómetros de largo desde su cabecera hasta Jaca, une a sus evidentes atractivos naturales el hecho de estar lleno de historia. Por estas tierras comenzó a fraguarse el Condado de Aragón, que tomó su nombre del río que tan próximo tendremos a lo largo de la ruta. Condado que después se convirtió en reino y se expandió por tierras orientales y meridionales. Sin embargo, el elemento más destacado de esta riqueza histórica es sin duda el Camino de Santiago, una de cuyas ramas principales entraba en España por el puerto de Somport y siguiendo el curso del río Aragón se dirigía a Jaca. Nuestro caminar comienza en la misma frontera, en el mejor puerto natural de los Pirineos centrales, Somport, que con 1.640 metros de altura permite una comunicación relativamente cómoda entre ambas vertientes. Comenzamos en claro descenso entre agradables prados en las cercanías de la carretera, mientras el macizo de los Lecherines parece vigilar inmutable la cabecera del valle. No tardamos en ver el anagrama del camino, la vieira y las inconfundibles marcas de los senderos de gran recorrido, pues este forma parte de la red de rutas europeas de senderismo. El origen del Camino de Santiago como ruta de comunicación se confunde con la leyenda. Cuentan que hace miles de años los druidas lo utilizaban como ruta de búsqueda de paz y sabiduría hacia el Finis Terrae. Posteriormente se convirtió en calzada del Sumo Portu para los romanos, nombre del que derivará Somport. Vamos dejando atrás Somport y su antiguo puesto fronterizo, mientras nuestros pasos continúan descendiendo por la cabecera del río Aragón. No es difícil ver cómo las nieblas, tan abundantes en los valles franceses, llegan a estas tierras y se enzarzan en las cumbres o acarician las laderas tímidamente. Enseguida llegamos a las escasas ruinas del antiguo Hospital de Santa Cristina. Son los restos de una institución monástica que se encargaba aquí, al inicio de la etapa española del camino, de dar cobijo y atención a todo peregrino que lo necesitara. El origen del monasterio y hospital de Santa Cristina de Somport es incierto, aunque se sabe que en 1078 el hospital ya estaba construido. En los siglos XII y XIII disfrutaba de un patrimonio extendido por Francia y España. Será en el siglo XVII cuando desaparezca. Las duras condiciones que con frecuencia soportaban en esta zona hacían de ella una de las más temidas del camino, por lo que sin duda era un lugar anhelado por los caminantes antes de emprender los más de 800 kilómetros que les separaban todavía de su destino. Desde aquí es fácil observar la estación de esquí de Candanchú y sus modernas instalaciones y urbanizaciones que se extienden por el antiguo Camp d'Anjou, llamado así por pertenecer durante parte de la Edad Media a esta familia noble francesa. Se trata de la estación pionera del esquí en Aragón, pues ya en los años 30 funcionaba como tal. Nuestro caminar discurre próximo a la carretera. Incluso coincidiendo con ella brevemente en una curva, atraviesa el río Aragón por el puente de Santa Cristina para luego retomar una senda que nos aleja de las incomodidades del asfalto y nos devuelve a los jugosos prados. Los murallones rocosos, grises e imponentes, parecen seguir vigilando nuestros pasos, mientras las pistas de Candanchú, hoy cubiertas de hierba, van quedando atrás. El camino asciende suavemente hasta el collado que forma una pequeña loma donde se asentaba el castillo de Candanchú. Este castillo, citado a finales del siglo XIII como lugar de peaje, fue abandonado a mediados del siglo XV.
Desde el collado descendemos por una senda algo abrupta en ocasiones que pasa junto a fortificaciones militares. Atravesamos los primeros tramos de bosque, mientras a nuestra derecha va definiéndose majestuoso el circo de Rioseta, con el macizo de los lecherines al fondo. En sus paredones no es difícil ver manchones de nieve durante buena parte del año. Los fuertes relieves situados en la margen derecha del río Aragón contrastan con nuestro camino, que discurre entre bosques de pino silvestre y prados de hierba alta cuajados de flores. Este bello entorno nos acerca al cauce de Canal Roya, que cruzamos por un puente. Es un lugar adecuado para disfrutar de unos minutos de descanso y relax, escuchando el sonido continuo y siempre cambiante del agua. Poco después de reiniciar nuestro camino, llegamos a las proximidades de Col de Ladrones, antiguo fuerte construido a finales del siglo pasado sobre un saliente rocoso, lo que le permite tener una posición dominante sobre este sector del valle. La imagen contundente de Col de Ladrones elevado sobre el fondo del valle y recortando su perfil sobre las laderas de la Raca es sin duda característica y familiar a habitantes y visitantes del mismo. Enseguida alcanzamos un hito importante en esta marcha cargada de elementos históricos y culturales, la Estación Internacional de Canfranc. Se trata de un bello edificio modernista de grandes proporciones, situado en medio de un abrupto paisaje. Fue inaugurada en 1928 por el rey Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa, y disponía de todos los servicios necesarios en una vía internacional: aduana, enfermería, un enorme vestíbulo, 2 grandes andenes e incluso un hotel. Su construcción supuso una fuerte transformación del paisaje, pues los escombros sacados del túnel se utilizaron para rellenar y aplanar el fondo del valle, para lo que fue necesario desviar y encauzar el río. Las laderas, muy propicias a los aludes, también fueron fijadas mediante diques y una extensa repoblación forestal que dio muy buenos resultados. Iniciamos la última fase del camino, que nos lleva hasta el pueblo de Canfranc. Todavía cerca de la estación, nos encontramos con la presa de Canfranc, que junto con el embalse de Ypres, situado a 1000 metros por encima de esta, alimentan la central eléctrica de Ypres. Se trata de un complejo hidroeléctrico que comenzó a funcionar en 1971 tras largos y duros años de obras. Una gran obra de ingeniería, entonces única en Europa, en la que tomaron parte 3000 trabajadores de muy diversa procedencia. El camino continúa próximo al río por su margen izquierda, aguas abajo de la presa. Cruza el barranco de Ypres y permite contemplar en la margen derecha del río una antigua y sólida torre defensiva conocida como Torre de Fusileros. Fue construida a finales del siglo XVI junto con otra semejante hoy desaparecida en la margen izquierda. Recientemente ha sido restaurada, lo que la ha salvado de la probable ruina. Tras cruzar el río, entramos en el pueblo de Canfranc, antaño próspero debido a sus funciones fronterizas y de mercado. Al atravesarlo por su calle principal, advertimos que hoy es un pequeño núcleo rural que ha perdido casi todo su dinamismo en beneficio de Canfranc Estación, un barrio en origen y donde hoy se encuentran los principales servicios del pueblo. Aquí, donde el valle comienza a abrirse, culminamos la marcha. En definitiva, hemos recorrido parte de un pasillo natural por el que han transitado ejércitos, comerciantes, pastores y peregrinos, que ha visto cómo monasterios eran sustituidos por hoteles, los senderos por vías rápidas y los prados por pistas de esquí,
pero sin perder los elementos principales de un pasado construido sobre la relación entre los pueblos y el intercambio entre las culturas.